Buenos días. Esperamos unos minutitos para poder empezar el webinar. Gracias. Buenos días. El día de hoy vamos a dar el webinar de movimientos de capital y tipos de acciones en las sociedades anónimas peruanas. Me presento, soy Jessica Ábalos, abogado, miembro del staff legal de Mon Group Perú, y presento también al doctor Dolan Urbano, abogado tributarista, que nos acompaña como panelista. Al final de la presentación podemos absorber cualquier consulta que ustedes estimen conveniente. El día de hoy abordaremos la cuenta de capital, las diferentes modalidades de acciones, los procedimientos para aumentar, reducir el capital, así como los procesos de disolución y extinción de la empresa en el Perú. Iniciamos con lo que son las acciones en el Perú. Las acciones están regidas bajo la Ley General de Sociedades, la 26887. Las acciones representan partes alícuotas del capital. Todas tienen el mismo valor nominal y dan derecho a un voto.
se crean en el pacto social, es decir, al momento de constituirse la empresa. O también puede hacerse posteriormente por acuerdo de Junta General. Estas acciones son indivisibles. La creación de las acciones se anotan en el libro de matrícula de acciones, en la cual este libro tiene que estar debidamente legalizado ante un notario público. Clases de las acciones. Puede haber varios tipos de acciones, diferenciándose en los derechos y obligaciones de sus titulares o en ambos aspectos. Dentro de cada tipo, todos los accionistas tendrán los mismos derechos y deberes. Tenemos, por ejemplo, las acciones nominativas. Estas acciones se emiten a nombre de un accionista específico y se registran en el libro que ya hemos mencionado, y estas acciones son transferibles. Tenemos las acciones sin derecho a voto. No se computan para determinar el quórum de las juntas generales, pero sí participa del reparto de utilidades. Las acciones en cartera, mientras no sean emitidas, no se pueden registrar en la cuenta de capital del balance. Solo se consideran emitidas cuando se suscriben y se pagan al menos un 25%. Además, no pueden representar más del 20% del total de las acciones emitidas. Acciones preferentes confieren derechos preferenciales a sus titulares, como un dividendo prioritario o un derecho preferente en caso de la liquidación. ¿Qué derecho tienen los accionistas? Pues estos tienen un derecho a voto, tienen derecho a la información, tanto financiera como los estados financieros, ¿no? También tenemos el derecho de la participación de las utilidades y derecho a retribución y o remanente en caso de la liquidación, o sea, cuando está ya en la última etapa para su extinción de la empresa. Limitaciones a la transferencia de acciones. Tenemos una cláusula de inoponibilidad. Estas cláusulas pueden limitar la transferencia de acciones a terceras personas, como por ejemplo en caso de fallecimiento del accionista. Tenemos también el derecho de preferencia. La empresa o los accionistas pueden tener un derecho de preferencia para adquirir las acciones que se pretenden transferir antes de que puedan ser vendidas a terceros. Y bueno, las restricciones estatutarias. Los estatutos de la empresa pueden establecer restricciones específicas a las transferencias de acciones, como por ejemplo la necesidad de obtener la aprobación previa, ¿no?, mediante la Junta General de Accionistas. Gravámenes que recaen sobre las acciones. Tenemos el usufructo, salvo palto y contrario, corresponden al propietario los derechos de accionistas y al usufructuario el derecho a los dividendos en dinero o en especie acordado por la sociedad durante el plazo del usufructo. Tenemos la prenda. En la prenda de acciones, los derechos de accionista corresponden al propietario. El acreedor prendario está obligado a facilitar el ejercicio de sus derechos al accionista. Medidas cautelares, tenemos por ejemplo el embargo, en este caso de acciones sujetas a medida cautelar, incluyendo el embargo, el propietario conserva el ejercicio de los derechos del accionista. El depositario está obligado a facilitar al accionista el ejercicio de sus derechos. Ahora vemos lo que es el aumento de capital, el segundo punto. El aumento de capital es un proceso por el cual una empresa incrementa su capital social, lo que puede traducirse en un mayor financiamiento para la empresa. ¿Qué requisitos tenemos para este aumento de capital? Pues la ley 2687 establece los requisitos legales para realizar este aumento. La aprobación se realiza mediante acuerdo de junta y obviamente después se tiene que inscribir en el registro público. Aquí tenemos lo que es el derecho de suscripción preferente también, ¿no? La ley regula el derecho de suscripción preferente de los accionistas, asegurando su derecho a mantener su participación. Protección de los accionistas. La ley busca proteger los intereses de los accionistas, evitando prácticas abusivas o discriminatorias en el aumento de capital.
¿Qué modalidades tenemos para el aumento de capital? Lo que es común es los nuevos aportes. Los accionistas aportan nuevos fondos a la empresa aumentando el capital social, ¿no? Es la más común, es la más utilizada. Tenemos también otra modalidad que es la capitalización de créditos contra la sociedad. Se utiliza para cancelar deudas de la empresa con los accionistas y o terceros, transformándolas en capital social. Se recomienda en este caso respaldarlo mediante un contrato de préstamo y que esté debidamente legalizada por notario para darle fecha cierta. La capitalización de utilidades, reservas, beneficios, primas de capital, excedente de revaluación, se utiliza cuando la empresa tiene reservas, utilidades, primas de capital disponibles y se decide capitalizarlas sin necesidad de aportar nuevos fondos. ¿Cuál es el procedimiento que tenemos para realizar este aumento de capital? Lo primero que debemos de hacer es un acuerdo de junta, cumpliendo con los requisitos establecidos para la modificación del estatuto y además estableciendo cuál es la causa por la que vamos a aumentar el capital. También tenemos las publicaciones que se deben de realizar en el diario oficial y otro de mayor circulación. No se requiere de publicaciones cuando la Junta General es universal, es decir, que participa el 100% de los accionistas. Una vez realizada el acuerdo de junta más las publicaciones, el siguiente paso es ir a la notaría a poder elevar esto a escritura pública. Y el notario es quien realiza esta inscripción ante los registros públicos. Una vez inscrito, también hay que comunicar a la SUNAT. Y esto se comunica cuando se realiza cambios en el porcentaje de participación. Y la empresa posteriormente, una vez concluido el procedimiento, emite las nuevas acciones a los accionistas que las suscribieron y se registra en el libro de matrícula de acciones. ¿Qué efectos tengo cuando realizo un aumento de capital? Pues me da una mayor capacidad de inversión, me da un fortalecimiento del patrimonio, me da un mayor atractivo para los inversionistas y mayor valor a mis acciones, ¿no? A las acciones. Derechos y obligaciones de los accionistas en el aumento de capital. Ya le hemos dicho que tiene un derecho de suscripción preferente, ¿no? Los accionistas tienen derecho a suscribir las nuevas acciones en proporción a su participación actual. Derecho a la información. Los accionistas deben recibir información completa y transparente sobre el aumento de capital. Obligación del pago. Los accionistas que suscriben nuevas acciones deben pagar el precio establecido, lo que han acordado, en aumentar, y eso es lo que se paga. Obligaciones de asistir a la Junta General. Los accionistas deben asistir a la Junta General para votar sobre el aumento de capital. Me detengo un poco acá con respecto al derecho de suscripción preferente. En el pacto social, en la escritura pública, también se puede omitir, el acuerdo de los socios, se puede omitir esa suscripción de preferente. El tercer punto es hablar acerca de la reducción del capital. ¿Qué es la reducción del capital en la Ley General de Sociedades? Es una operación que disminuye el capital social de una empresa. La reducción puede ser voluntaria u obligatoria y debe realizarse de acuerdo con la legislación vigente. La reducción de capital se acuerda por Junta General, cumpliendo los requisitos establecidos para la modificación del estatuto. Consta en escritura pública y se inscribe en el registro público correspondiente. En una reducción de capital, así como en un aumento de capital, hay modalidades y dentro de esas modalidades tenemos entrega del valor nominal amortizado. Los accionistas reciben el valor nominal de las acciones que se amortizan. El capital social se reduce en el valor de las acciones amortizadas y se ajusta el balance para reflejar la reducción del capital. Otra modalidad es la entrega de la participación en el patrimonio neto. Se calcula la participación de cada accionista en el patrimonio neto.
se les entrega la parte correspondiente a su participación. El capital social se reduce en el monto total entregado. El patrimonio neto disminuye en la misma cantidad, ¿no? Y se debe asegurar la protección también de los acreedores. Condonación de dividendos. La empresa condonará los dividendos que no se hayan pagado a los accionistas. Se elimina la deuda de dividendos pasivos del balance. La empresa libera capital que estaba comprometido con los dividendos y los accionistas no reciben dividendos, pero la empresa mejora su situación financiera. Esta es otra modalidad en la cual es sobre el restablecimiento del equilibrio entre el capital social y el patrimonio neto disminuidos por consecuencia de las pérdidas. Tenemos que se reduce, en el caso del capital social y el patrimonio neto, se reduce para eliminar las pérdidas y se restablece el equilibrio entre ambas, ¿no? Tanto el capital social como en el patrimonio neto. Es una de las modalidades también para reducir el capital. Y aquí hay una modalidad que es obligatoria. La reducción del capital será obligatoria si las pérdidas han reducido el capital en más del 50% y ha pasado un año sin que se haya recuperado. La reducción podrá ejecutarse de inmediato cuando se restablezca el equilibrio entre el capital y el patrimonio neto. Es decir, después de la última publicación, se podrá formalizar la escritura pública. No se esperan los 30 días que por ley nos obligan a realizar esta suscripción de la escritura pública. ¿Cuál es el procedimiento de esta reducción? Igual, en la reducción de capital debe seguir un proceso formal. Se requiere que la aprobación de los socios y la elaboración de un proyecto de reducción. Hay publicaciones. Estas publicaciones se realizan en el diario oficial y otra de mayor circulación por 3 veces con un intervalo de 5 días. Una vez realizado este procedimiento, igual uno va a la notaría para que pueda elevarse la escritura pública, pero aquí sí lo que se debe hacer es esperar los 30 días de la última publicación del aviso para poder realizar la inscripción ante los registros públicos. Una vez inscrita, igual se informa a la SUNAT, obviamente, porque el porcentaje de participación del accionariado va a cambiar, va a modificarse. Y posteriormente se emiten las nuevas acciones, ¿no? Para ahí se tiene que plasmar en el libro de matrícula de acciones. Este punto es importante porque dan derechos de oposición a los acreedores. Los acreedores que consideren que la reducción del capital afecta sus intereses pueden oponerse. Plazos. ¿Qué plazo tiene el acreedor? El ejercicio de este derecho de oposición caduca en el plazo de 30 días de la fecha de la última publicación de los avisos. Lo que estuve comentando anteriormente, que para poder elevar este acto a escritura pública, yo tengo que esperar 30 días para poder firmar la escritura pública. Y en ese plazo, ahí se puede dar el plazo, valga la redundancia, de oposición de los acreedores. El trámite, ¿dónde se realiza este trámite? Es un proceso sumarísimo, suspendiéndose la ejecución del acuerdo hasta que la sociedad pague los créditos o los garantice a satisfacción del juez. O sea, estamos hablando ya de un proceso judicial. ¿Qué efectos tiene? Si se presenta una oposición fundada, la reducción de capital puede ser suspendida o modificada. Ahora vamos a ver el cuarto punto, que es sobre la disolución, liquidación y extinción de las sociedades en el Perú. La disolución de una sociedad es un proceso legal que conlleva la terminación de su existencia como entidad legal y la distribución de sus activos entre sus socios. La disolución es el primer paso en el proceso de la finalización de una empresa. Indica que la sociedad deja de operar como entidad activa, aunque sigue existiendo como una entidad jurídica para efectos de la liquidación. ¿Cuáles son las causales de esta disolución?
Primero, el vencimiento del plazo de la duración de la empresa, la conclusión de su objeto social, falta de pluralidad de socios, pérdidas que reduzcan el patrimonio neto a cantidad inferior a la tercera parte del capital pagado. Y por acuerdo de la Junta sin mediar causa legal o estatutaria, o sea, simplemente los socios así lo acuerdan. La liquidación. Una vez disuelta la sociedad, comienza el proceso de la liquidación. Durante esta fase, la sociedad debe incluir en liquidación en su nombre en todos los documentos y correspondencia. Desde el acuerdo de disolución, los directores, administradores, el gerente general, los demás representantes, dejan de tener funciones, siendo los liquidadores quienes asumen toda la responsabilidad de acuerdo con la ley. ¿Quién es el liquidador? El liquidador es elegido por los socios para administrar la disolución. El liquidador es responsable de llevar a cabo la liquidación con eficiencia y transparencia. ¿Qué funciones tiene este liquidador? Formular el inventario, estados financieros y demás cuentas al día en que se inicie la liquidación. Tiene que llevar y custodiar los libros. Tiene que velar por la integridad del patrimonio de la empresa. ¿Cuál es el término de la función del liquidador? La función del liquidador termina por haberse realizado ya la liquidación mediante resolución judicial y por remoción. Balance final de liquidación. Los liquidadores tienen que entregar a la Junta General la memoria de liquidación, la propuesta para distribuir el patrimonio neto entre los socios, el balance final, el estado de ganancias y pérdidas y cualquier otra cuenta necesaria, junto con la autoría requerida por la Junta o por la ley. Una vez aprobado, ya sea de forma expresa o implícita, el balance final de liquidación se publica por una sola vez en el Diario Oficial del Peruano y otro de mayor circulación. Por último, es la extinción, es la última etapa o la muerte ya de la empresa. Una vez realizada la distribución del patrimonio social, la extinción de la sociedad se inscribe en el registro público. La solicitud debe ser presentada por los liquidadores, especificando cómo se va a distribuir el patrimonio. El remanente y las consignaciones realizadas se deben adjuntar en las publicaciones, además respectivas que se han realizado en los periódicos. En la inscripción se debe indicar también quién va a custodiar los libros y los documentos de la sociedad para una posible notificación de la SUNAT. Después de la extinción, los acreedores impagos pueden reclamar a los socios hasta el monto recibido. Las reclamaciones caducan a los 2 años de la inscripción. Ahora, el trámite, hay un trámite que también se realiza en la SUNAT, en la cual la empresa ya extinguida, ya inscrita en registros públicos, van a la SUNAT, ¿no? Para poder inscribir ya la extinción de la empresa, y la SUNAT lo que da de un primer momento en el estado de contribuyente la da como baja provisional. Y después de 30 días o 40 días, en ese lapso, lo que hace la SUNAT es revisar las cuentas y toda la documentación que la empresa ha enviado. Una vez que todo esté conforme, la SUNAT emite una resolución de baja definitiva, ¿no? Y con ello ya la empresa queda extinguida. Eso es un poco sobre este webinar. Si tienen algunas consultas, les agradecería nos puedan mandar la información en el chat para poder resolver encantados sus consultas. Por cierto, también este webinar vamos a mandar a los correos esta presentación.
No tenemos consultas. Esperamos un ratito más. Gracias, Lorena. Estamos mandando igual la presentación. Gracias, Elías. Ok, entonces damos por terminada nuestro webinar y cualquier consulta, igual pueden escribirnos y los vamos a mandar también esta presentación a los correos. Gracias por su participación. Hasta luego.